Hechos 15, empezando en el versículo 1. Entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos, si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no pequeño con ellos, se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén, y algunos otros de ellos, a los apóstoles y los ancianos, para tratar esta cuestión. Ellos pues habían sido encaminados por la iglesia, pasaron por Fenicia y Samaria, contando la conversión de los gentiles y causaban gran gozo a todos los hermanos. Y llegados a Jerusalén, fueron recibidos por la iglesia y los apóstoles y los ancianos y refirieron todas las cosas que Dios había hecho con ellos. Pero algunos de la secta de los fariseos, que habían creído, se levantaron diciendo, es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. Y se reunieron los apóstoles y los ancianos para conocer este asunto. Y después de mucha discusión, Pedro se levantó y les dijo, varones hermanos, vosotros sabéis como ya hace algún tiempo que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del Evangelio y creyesen. Y Dios, que conoce los corazones, les dio testimonio, dándoles el Espíritu Santo lo mismo que a nosotros. Y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. Ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios, poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos, de igual modo que ellos. Entonces toda la multitud cayó y oyeron a Bernabé y a Pablo, que contaban cuán grandes señales y maravillas había hecho Dios por medio de ellos entre los gentiles. Y cuando ellos callaron, Jacobo respondió diciendo, varones hermanos, oídme. Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre. Y con eso concuerdan las palabras de los profetas, como está escrito. Después de esto volveré y verificaré el tabernáculo de David que está caído y repararé sus ruinas y lo volveré a levantar, para que el resto de los hombres busque al Señor y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre, dice el Señor, que hace conocer todo esto desde tiempos antiguos. Por lo cual yo juzgo que no se inquiete a los gentiles que se convierten a Dios, sino que se les escriba que se aparten de las contaminaciones de los ídolos, de fornicación, de ahogado y de sangre. Porque Moisés desde tiempo antiguos tiene en cada ciudad quien lo predica en las sinagogas, donde es leído cada día de reposo. Entonces pareció bien a los apóstoles y a los ancianos con toda la iglesia elegir de entre ellos varones y enviarlos a Antioquía con Pablo y Bernabé, a Judas, que tenía por sobrenombre Barsabás, y a Silas, varones principales entre los hermanos, y escribir por conducto de ellos. Los apóstoles y los ancianos y los hermanos, a los hermanos de entre los gentiles que están en Antioquía, en Siria y en Cilicia, salud. Por cuanto hemos oído que algunos que han salido de nosotros, a los cuales no dimos orden, os han inquietado con palabras, perturbando vuestras almas, mandando circuncidados y guardar la ley, nos ha parecido bien, habían llegado a un acuerdo, elegir varones y enviarlos a vosotros con nuestros amados Bernabé y Pablo, hombres que han expuesto su vida por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Así que enviamos a Judas y Silas, los cuales también de palabra os harán saber lo mismo, porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros. No imponeros ninguna carga más que estas cosas necesarias, que os abstengáis de los sacrificados ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación, de las cuales cosas si os guardares, bien haréis. Pasarlo bien. Así pues, los que fueron enviados descendieron a Antioquía y reuniendo a la congregación entregaron la carta. Habían leído la cual se regocijaron por la consolación. Y Judas y Silas, con ellos también, como ellos también profetas, consolaron y confirmaron a los hermanos con abundancia de palabras. Y pasaron algún tiempo allí y fueron despedidos en paz por los hermanos para volver a aquellos que los habían enviado. Mas a Silas le pareció bien el quedarse allí, y Pablo y Bernabé continuaron en Antioquía, enseñando la palabra del Señor y anunciando el Evangelio con otros muchos. Amén. Hemos escuchado la palabra perfecta, inspirada de nuestro Dios. Padre, te pedimos que en esta tarde que tengamos mentes alertas para recibir tu palabra, corazones dispuestos para
saber lo que tú quieres enseñarnos. Te pedimos, Señor, que la predicación pueda ser muy clara, que podamos entender y también ver qué hacer en nuestras vidas. Te pedimos en nombre de Cristo. Amén. La iglesia ha crecido mucho desde el principio, ese libro de Hechos. Cuando Cristo fue traicionado, sus discípulos huyeron. Después, muy pocos estaban con él cuando estaba colgado en la cruz. Pero después de su resurrección y su ascensión, cuando mandó su Espíritu Santo, todo cambió. Llenó a sus discípulos con poder de lo alto. Y ellos empezaron a proclamar con denuedo el evangelio de la salvación en Cristo, empezando en Jerusalén, después en toda Judea, en Samaria, y ahora están empezando a ir a lo último de la tierra, a los gentiles. Han ido predicando el evangelio de la salvación en Cristo, la salvación comprada por su vida, su muerte y su resurrección. Y hemos visto que Dios ha dado resultados. Dios ha bendecido y su iglesia está creciendo. Pero ahora, en este capítulo, la iglesia tiene que enfrentar el problema de otro evangelio. Un mensaje siendo proclamado que quiere agregar algo a la salvación solamente por gracia. Fíjense, tan pronto surgió esa falsedad. Es lo que Pablo dijo a los Gálatas en su carta, que estaba sorprendido, estaba maravillado, que tan pronto se habían alejado del evangelio verdadero. Pues lo que pasó es el tema de Hechos 15. Algunos de ustedes van a recordar que hemos estudiado este capítulo antes, en el contexto de un mensaje explicando bíblicamente el gobierno, el tipo de gobierno que tenemos en nuestra iglesia local y nuestra denominación. Pero ahora que estamos estudiando todo el libro de Hechos, ahora viendo este capítulo como viene en su contexto, lo vamos a ver de otra manera. Que este capítulo trata con la pregunta de cómo la iglesia va a tratar un problema de dentro. Ya no un ataque de fuera, no una persecución, sino en la misma iglesia una diferencia de opinión en cuanto a lo que es la salvación. Algo así tan básico. Hemos visto en ese libro que Dios había llamado a los apóstoles y a todo su pueblo a ser sus testigos en el poder del Espíritu Santo para la expansión de la iglesia de Cristo. Pero ahora la pregunta es, ¿qué iglesia va a expandirse? ¿Qué evangelio va a ser predicado? Son preguntas muy importantes. La iglesia primitiva tenía que enfrentar este problema. Desde casi su establecimiento, tenía que enfrentar el problema, la cuestión de qué es el evangelio. Exactamente cómo es la salvación en Jesucristo. Lo vemos aquí, pero este mismo problema ha continuado en toda la historia. En el segundo siglo, la iglesia tiene que tratar con el tema de quién es Cristo. ¿Es Dios? ¿Es hombre? ¿Los dos? En el quinto siglo tiene que tratar con el tema de cómo es el ser humano. ¿Puede ser algo para salvarse? ¿Contribuye a su salvación? Eso vemos hasta el siglo XVI en la Reforma Protestante. La iglesia había agregado muchas cosas a la salvación, al evangelio, mucha tradición, muchas cosas no bíblicas, y la gente empezó a ver que algo no estaba bien. Algunos hombres se levantaron diciendo que la salvación es solamente por la fe, solamente por la gracia, solamente por Cristo. Ya empezó la Reforma Protestante. Y tenemos el mismo problema hoy en día. ¿Qué es el evangelio? ¿Cómo es la salvación? ¿Es solamente por Cristo? ¿Solamente por fe? ¿Solamente por gracia? ¿O puede un ser humano agregar algo de sus buenas obras a la salvación? Porque no es tan malo. Sabemos que no todos predican el mismo evangelio. La Iglesia Católica Romana dice que es una iglesia cristiana, pero predica diferente evangelio. Agrega algo a la obra de Cristo. Cree en Cristo. Cree que la salvación es por Cristo, pero no solamente por Cristo. Cree que la salvación es por fe. La Iglesia Católica Romana cree que la salvación es por gracia, pero no solamente por fe y no solamente por gracia, sino agregan sus tradiciones, enseñanzas y las buenas obras de la gente. Eso sabemos. Pero también hay iglesias cristianas, evangélicas,
Iglesias que están creciendo, iglesias en nuestra ciudad con muchísima gente que predican otro evangelio. Es una cosa que se llaman iglesias cristianas, es una cosa que tiene mucha gente asistiendo, pero la única pregunta que importa es qué evangelio están predicando. Porque si no predican el evangelio de Jesucristo, que la salvación es solo por gracia, no es una iglesia verdadera. En este pasaje vemos el evangelio siendo atacado, como siempre ha sido. Pero también vemos el evangelio siendo defendido y practicado. Esas tres veces. El evangelio siendo atacado, defendido y después practicado. Y por eso ese pasaje tiene mucho que enseñarnos porque enfrentamos los mismos problemas, tal vez no con los mismos detalles, pero el problema es igual. Y tenemos que declarar como Pedro en el versículo 11, creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos. Tenemos que proteger la salvación por sola gracia en contra de aquellos que quieren agregar algo al evangelio y después vivir a la luz de ella. Entonces vemos primero aquí en nuestro pasaje que la salvación solo por gracia siempre está bajo ataque. Siempre está bajo ataque. Lo vemos aquí empezando en el versículo 1. Algunos enseñaban, si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Así de directo. Dice, la circuncisión es necesaria para la salvación. Si no has sido circuncidado, no puedes ser salvo. ¿Entienden? Entonces que ellos no estaban diciendo que los gentiles no podían ser salvos, sino que no podían ser salvos solamente por gracia, solamente por fe, solamente por Cristo. También necesitaban guardar la ley de Moisés, la ley ceremonial y ser circuncidados. Este grupo no estaba negando la deidad de Cristo, por ejemplo. No estaban negando que todos son salvos por la vida, muerte, resurrección de Cristo. Ni estaban negando que los gentiles podían ser salvos. Estaban negando que los gentiles podían ser salvos solamente por gracia, sin guardar la ley ceremonial de Moisés. Ahora fíjense que todo eso sucedió inmediatamente después de los eventos de Hechos 14. Después del viaje misionero de Pablo y Bernabé, cuando estaban predicando precisamente a los gentiles, viendo la obra de Dios en salvarles y establecer la iglesia. Dice que ellos regresaron a Antioquía, versículo 27 de capítulo 14, refirieron cuán grandes cosas había hecho Dios con ellos y cómo había abierto la puerta de la fe a los gentiles. Dios estaba obrando, los gentiles estaban siendo salvos. Inmediatamente después, versículo 1. Algunos enseñaban, si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Inmediatamente vino el ataque. Dios estaba salvando a su gente, la iglesia estaba creciendo, pues ya el ataque. También en versículo 5 lo vemos. Cuando ya está en Jerusalén, dice, algunos de la secta de los fariseos que habían creído, se levantaron diciendo, es necesario circuncidarlos y mandarles que guardan la ley de Moisés. Al ponerlo, entendemos por qué esto era un problema, por qué era una lucha para algunos. ¿Por qué algunos judíos pensaron que la circuncisión y guardar la ley de Moisés era esencial para la salvación? Aquí dice que eran fariseos. Habían creído en Cristo. Es un gran cambio de cuando Él estaba aquí en la tierra. Pero todavía estaban luchando, tenían problemas con este tema porque sabemos que los fariseos eran muy, pero muy cuidadosos con la ley, ¿verdad? Demasiado. Pero sí entendieron la importancia de la ley para Israel. Y fíjense, estaban en lo correcto. La ley sí era importante para Israel hasta que Cristo viniera y muriera y cambiara todo. Cristo ya había dicho antes de su muerte que la viña iba a ser quitada de Israel, Jerusalén iba a ser destruida. Entonces entendemos por qué ellos tenían un problema aquí, pero aún así estaban equivocados. O sea, aún sabiendo que esas personas estaban intentando hacer lo correcto, no quita su error ni el peligro lo que estaban diciendo. Enfatizo eso porque es muy importante, porque vemos lo mismo hoy en día. ¿Sí? Hay personas con los mejores motivos predicando un evangelio falso. Tal vez son ignorantes, muchas veces son personas engañadas,
Ustedes pueden ver esto si hablan con los testigos de Jehová o mormones que siempre andan por acá. Son muy sinceros la mayoría, pero muy equivocados. Que nos dice que creer sinceramente que estás en lo correcto no significa que estás en lo correcto. Una persona que sinceramente piensa que está sirviendo a Dios, pero está predicando otro evangelio, está cometiendo un gran pecado en contra de Dios. El error es el error, el engaño es el engaño, sin importar los motivos de la persona enseñando la falsedad. Tú puedes estar sinceramente equivocado y ir al infierno si no entiendes correctamente el evangelio. Si dices y crees que la salvación es por obras y no solamente por gracia. Aún como cristiano, puedes estar sinceramente engañado, pensando que sí tienes la razón y nadie más me entiende. Y sinceramente piensas que estás bien. El pastor prediga lo que quiera, pero yo entiendo lo que estoy haciendo y mi vida es mi vida. Tienes buenos motivos, puede ser, estás muy sincero, pero estás muy equivocado. Puedes estar sinceramente equivocado. O aquí en este contexto, puedes pensar que uno es salvo por gracia, pero también tiene que vivir conforme ciertas reglas o no es cristiano. No, cualquier cosa que intentamos agregar al evangelio, lo hace un evangelio diferente. Es un ataque al evangelio. Por eso vemos desde el principio hasta ahora, la salvación solo por gracia siempre está bajo ataque. Pero también vemos que la salvación solo por gracia siempre necesita ser defendida. Vemos aquí que cuando esta falsa enseñanza vino a Antioquía, aquí en versículo 1, versículo 2, Pablo y Bernabé no guardaron sus lenguas. Leen conmigo versículo 2. Tuvieron, dice, una discusión y contienda no pequeña con ellos. Por supuesto, era una gran discusión, una gran disensión, es la palabra, un gran debate, una gran contienda. Porque Pablo y Bernabé sabían que el evangelio mismo estaba siendo atacado y no iban a dejarlo pasar como si no fuera importante. Ellos no dijeron, bueno, ellos pueden creer lo que quieran, cada uno cree lo que quiera, no me afecta. Es lo que el mundo hoy en día cree, pero no es así. Y menos cuando la claridad del mensaje, el evangelio verdadero está en peligro. No, ellos lo defendieron. Pero parece que no podían resolver el problema en su misma iglesia local en Antioquía. Entonces subieron a Jerusalén para hablar con los apóstoles y los ancianos. Dice Pablo y Bernabé fueron mandados por su iglesia para hablar con los apóstoles y los ancianos para tratar esta cuestión. En el camino, tal vez un mes de viaje, hablaron con otras iglesias, dice, contando la conversión de los gentiles, causaban gran gozo a los hermanos. Cuando llegaron a Jerusalén también reportaron a la iglesia, a los apóstoles, a los ancianos, lo que Dios había hecho entre los gentiles. Y después de que esas personas se levantaron para decir que los gentiles tienen que ser circuncidados para ser salvos, dice que había mucha discusión, versículo 7, después de mucha discusión, estaban hablando mucho, dice que Pedro se levantó y Pedro habló. Tiene sentido que Pedro aquí iba a hablar. Era un apóstol muy cercano a Jesús, era un líder en la iglesia primitiva. Lo que es más, recordamos lo que Dios había enseñado a Pedro en cuanto a los gentiles, cuando tuvo la visión, después visitó a Cornelio en Hechos 10. En ese pasaje, Pedro dijo que había aprendido a no llamar a ningún hombre común o inmundo. Pedro había comido en la casa de un gentil. Aunque leemos en Gálatas 2 que Pedro se desvió una vez cayó en pecado ante la presión de este mismo grupo y se apartó de comer con los gentiles. Y Pablo tiene que confrontarle con su pecado. Pero aquí Pedro declara claramente lo que Dios le había enseñado. Pedro recuerda a los que están oyendo, empezando en versículo 7, que Dios le había escogido para abrir la puerta a los gentiles. Les recuerda que Dios había dado el mismo Espíritu Santo a los gentiles, el mismo Espíritu que los judíos habían recibido. Dios no hizo ninguna diferencia, sino purificó sus corazones por fe. Y por eso la conclusión de Pedro, en versículo 10, ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios? Poniendo sobre la servicio de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar.
Antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos de igual modo que ellos. Ahí está, ese es el evangelio verdadero. Creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos. No somos salvos por la gracia más la circuncisión. No somos salvos por la gracia más las buenas obras. No somos salvos por la gracia más estar en cierta iglesia. Somos salvos por gracia, punto. Solamente por gracia. Y fíjense lo impactante aquí, que Pedro, hablando como judío, no dijo, por la gracia ellos serán salvos así como nosotros. ¿Qué dijo? Por la gracia nosotros seremos salvos así como ellos. Eso fue radical. Pedro no dijo que un gentil podía ser salvo de la misma manera que un judío, sino que un judío podía ser salvo de la misma manera que un gentil. Pues la misma salvación. El evangelio no cambia dependiendo de la raza o género o cualquier otra cosa en la persona. Después de Pedro, leemos que Pablo y Bernabé también dan testimonio de lo que Dios había hecho entre ellos con los gentiles. Y después se levanta Jacobo. Sabemos que este Jacobo no es el apóstol, hermano de Juan, porque él había sido matado en capítulo 12. Así que este Jacobo era el hermano de Jesús, el medio hermano de Jesús, quien fue salvo después de su resurrección. Es ese mismo Jacobo quien escribió el libro de Santiago. Jacobo, Santiago es el mismo nombre. Entonces, él no era un apóstol, pero parece que sí era el líder de la iglesia en Jerusalén, tal vez su pastor. Era un anciano, no un apóstol. Y eso es muy importante cuando llegamos más adelante al ejemplo del gobierno de la iglesia que vemos aquí. El padre Bernabé no fue a Jerusalén solamente para consultar con los apóstoles, sino con los apóstoles y los ancianos, es decir, con el presbiterio. Jacobo está de acuerdo con Pedro y Pablo. Él recuerda todo lo que Pedro había dicho, usa su nombre Simón, ese es su nombre judío, enfatizando esta parte. Dice lo que sucedió con Pedro, cumple las escrituras. Aquí vemos que la experiencia está bien, es importante, es mucho más importante lo que dice la palabra de Dios. Por eso Jacobo cita a los profetas, específicamente a Amós, pero algo que todos los profetas habían profetizado de una manera u otra, versículos 16 a 18. Después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David que está caído, y repararé sus ruinas y lo volveré a levantar, para que el resto de los hombres busque al Señor, y todos los gentiles sobre los cuales invocaron mi nombre, dice el Señor, que hace conocer todo eso desde tiempos antiguos. ¿Qué significa? Jacob está diciendo que estaban viendo en sus días el cumplimiento de esas profecías. La reedificación del tabernáculo de David será hecha en los gentiles. Las ruinas del pueblo de Dios del Antiguo Testamento serán levantadas en los gentiles, en la iglesia del Nuevo Testamento. Porque en el siglo 17 habla del resto de los hombres. Aquí la palabra hombres es la palabra normalmente usada para pueblo. Y específicamente es la palabra normalmente usada para el pueblo de Israel en contraste con los gentiles. Pero aquí Jacob está diciendo que el pueblo de Dios, para que el pueblo de Dios busque al Señor, incluyendo a los gentiles, las naciones, el tabernáculo de David será reedificado. Se está diciendo ahora el pueblo de Dios incluye a los judíos y los gentiles. Ya no hay una separación, ya no hay una división entre las naciones. Gentiles, así como judíos, son parte del pueblo de Dios. Entonces su conclusión de Jacobo es que no se inquiete a los gentiles que se convierten a Dios. Entonces, si Dios los considera parte de su pueblo, que son el pueblo de Dios sin tener que convertirse en judíos, entonces la iglesia no debería agregar nada al evangelio. Entonces aquí, cuando el evangelio estaba bajo ataque, cuando estaba siendo atacado, algunos se levantaron para defenderlo. Y hoy en día el evangelio sigue siendo atacado y necesita ser defendido. Y no es porque el evangelio nos necesita, no es porque el evangelio puede ser cambiado en su esencia,
pero necesita ser claro para todos. Tenemos que defenderlo para que no haya engaño, para que no haya malentendido. Tenemos que defender la salvación solo por fe, solo por Cristo y solo por gracia, como Pedro enfatizó aquí, y Pablo, y Bernabé, y Jacobo, y toda la iglesia estaban de acuerdo. En nuestros días eso significa predicar fielmente en la iglesia. Predicar el evangelio verdadero, no importa quién viene o no viene, no importa lo que digan otras personas. También significa defender el evangelio cuando nosotros hablamos con otras personas, en tu propia familia, en el trabajo. Si hablamos la verdad en amor, pero hablamos la verdad. Nunca, nunca cediendo. No podemos ceder, ni como individuos, ni como iglesia. El evangelio está bajo ataque, como siempre ha sido, y tenemos que tener el valor para defenderlo. Y finalmente, la salvación solo por gracia siempre tiene que ser practicada. ¿Qué quiere decir con eso? Que el evangelio verdadero produce una salvación que tiene fruto. La persona que ha sido salva solamente por la gracia de Dios va a vivir de cierta manera. Eso vemos aquí en la decisión a que acordaron y cómo la comunicaron. Es muy impactante eso. Vemos que ellos defendieron sin ceder el evangelio verdadero. No podían ser movidos ni un milímetro. La salvación es solamente por gracia. No se puede agregar nada, nada, nada a ella. Pero cuando Jacob dio su decisión, y los apóstoles y ancianos estaban de acuerdo, vean ustedes cómo lo hizo. Su decisión mostró la firmeza de defender el evangelio, pero también tomó en cuenta las conciencias sensibles de sus hermanos judíos. Por eso la decisión de pedir a los gentiles a restringir su libertad en cosas no fundamentadas al evangelio. Ahora, lo que sí era fundamental al evangelio fue el asunto de la ley ceremonial. Y la decisión fue clara: no tienen que ser circuncidados para ser salvos. Los gentiles no tienen que guardar nada de la ley ceremonial para ser salvos, para estar bien con Dios, para nada. Pero sí les pidieron abstenerse de hacer algunas cosas por amor de sus hermanos judíos, para poder comer juntos, porque los judíos que todavía estaban en ese tiempo guardando la ley ceremonial no podían comer con gentiles que estaban comiendo cosas con sangre, lo que sea. Pueden imaginar cómo esto podía obstaculizar su comunión en la iglesia. Estamos en el tiempo de comida en la iglesia, pero no podemos comer juntos porque tú estás comiendo cosas que la ley ceremonial me dice que no puedo comer. Y fíjense, no estaba mal que algunos judíos querían continuar cumpliendo la ley ceremonial siempre y cuando se dieron cuenta que no tenía nada, nada que ver con su salvación. Pero sí por sus conciencias, por lo que lo que habían estado haciendo todas sus vidas, querían continuar viviendo así, estaba bien. Por eso vemos lo que Jacobo dijo en su decisión en versículos 20 y 21. Está en el versículo 19. Por lo cual yo juzgo que no se inquiete los gentiles que se convierten a Dios. Es que no vamos a agregar nada al evangelio, nada. Sino que se les escriba que se aparten de las contaminaciones de los ídolos, de fornicación, de ahogado y de sangre. Había 4 cosas de las cuales los gentiles tenían que abstenerse. Primero, abstenerse de las contaminaciones de los ídolos. Es decir, comer carne ofrecida a ídolos, como vemos en el versículo 29. También tienen que abstenerse de la fornicación. Eso parece muy raro. Parece que no tiene nada que ver con las otras cosas aquí. Pero puesto que el énfasis está en la ley ceremonial de Dios, parece muy poco probable que esto se refiere simplemente al pecado sexual. Porque si los gentiles fueran verdaderamente convertidos, hubieran entendido eso. Ya no iban a vivir en fornicación. Jacobo no tiene que decirlos. Probablemente se refiere a las leyes judías en cuanto a con quién alguien se podía casar. La ley judía prohibió el matrimonio entre ciertos parientes consanguíneos y cosas así. También tienen que abstenerse de comer de ahogado y de sangre. O sea, no comer animales que habían sido matados ahogados, porque así se queda la sangre, y no comer de la sangre del animal. ¿Y están de acuerdo todos? Todos estaban de acuerdo.
escribieron una carta, fíjense, no solamente a la iglesia en Antioquía de donde había surgido el problema, también a las iglesias en Siria y en Cilicia, en donde estaban otras iglesias de gentiles que necesitaban saber lo que el concilio había decidido. Y explica muy claramente en su carta, desde el principio, que esas personas que habían salido de ellos, habían dicho que la circuncisión es necesaria para la salvación, no habían llegado con su autoridad. Y quieren aclarar eso. Y por eso, aunque no dicen explícitamente no tiene que circuncidarse, es entendido. Aquellos que están perturbando a ustedes diciendo que tienen que circuncidarse, no llegar a nosotros. ¿Sí? No creemos eso. Dicen que ha mandado a hombres para entregar la carta y para explicar la decisión. Pablo, Bernabé, cuyo testimonio era impecable, Judas, Silas también. Y dice en la carta que no van a imponer ninguna carga. No van a agregar nada al evangelio. Pero sí dicen que se abstengan de esas 4 cosas. Pero para esas personas eso no era una carga. Ellos lo iban a hacer naturalmente. Es muy interesante porque aquí dicen en su carta, en el versículo 28, porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponeros ninguna carga más que esas cosas necesarias. Están diciendo, el Espíritu Santo es quien tomó esa decisión. Estamos decidiendo esto y mandando a ustedes hacer eso con la autoridad y aprobación del Espíritu Santo. El Espíritu Santo aprobó que ellos mandaron la carta y para decirles que se abstuvieran de esas cosas. Entonces, fíjense que aún en un momento crucial para defender el Evangelio, un momento crucial para defender el mensaje de la salvación, es por pura gracia, ninguna obra añadida. Aún en ese momento, la iglesia tenía la sabiduría para tomar sus decisiones en amor, buscando la mejor manera para no solamente defender el mensaje de la salvación, sino también para proteger los corazones sensibles de sus miembros, para guardar la unidad en el Evangelio. Primero, no permitiendo que los gentiles tuvieran la carga de tener que convertirse en judíos para ser salvos. Pero también no permitiendo que los gentiles solamente pensaran en sí mismos, en sus derechos, en su libertad, tenían que sacrificar algo que tenían el derecho de hacer debido a su amor por sus hermanos. Es lo que el concilio, el presbiterio, mandó en amor y con mucha sabiduría. Tenemos que hacer lo mismo. Porque deberíamos ser duros e inflexibles cuando toca el tema del Evangelio. ¿De qué es la salvación? No podemos ser movidos. Pero a veces somos tan duros en esto que nos convertimos en muy duros en cuanto a otras cosas también, en vez de reconocer la debilidad o sensibilidad de otros. Entonces no amamos a nuestros hermanos como deberíamos. Pero la libertad cristiana es precisamente no hacer cosas que tenemos el derecho de hacer para el bien de otros. Y la iglesia sí tiene el derecho de ver en su propio contexto y cultura lo que puede ayudar en la unidad de la iglesia y poner las reglas necesarias. Tenemos que proteger la salvación por la sola gracia en contra de aquellos que quieren agregar algo y después vivir a la luz de ella. Es decir, el evangelio es intocable. No podemos agregar nada a él. No podemos permitir que nadie agregue nada a él. Tenemos que defenderlo cuando está bajo ataque en nuestra iglesia o en nuestra cultura. Y por supuesto, para poder reconocer cuando el evangelio está bajo ataque y defenderlo, tienes que haberlo recibido primero. Tú no puedes defender un evangelio en que no crees. La salvación no puede ser merecida. No puedes hacer nada para mejorar tu vida y así recibir la salvación solamente por gracia. Solamente por el favor inmerecido de Dios. Tienes que someterte a Él y postrarte ante sus pies para pedir su misericordia, para que te salve de tus pecados. De manera práctica, de aplicación,
Este capítulo también nos provee los principios para un gobierno bíblico en la iglesia. Cuando decimos que somos presbiterianos, en parte lo que estamos diciendo es que somos una iglesia gobernada por ancianos, pero no solamente en la iglesia local, sino también gobernada por los ancianos de todas las iglesias locales, lo que se llama el presbiterio, todos los ancianos de las iglesias locales en la denominación. Y como vemos aquí, una de las cosas que hace un presbiterio es tratar con asuntos doctrinales, errores que surgen en sus iglesias locales, si tiene esa autoridad. Aquí vemos que había un problema en Antioquía, en una iglesia local, y mandaron representantes a Jerusalén para hablar con los apóstoles, sí, pero también con los ancianos. Y es muy impactante que las decisiones que tomaron en Jerusalén se aplicaron a otras iglesias, no solamente Antioquía. Vemos que la carta fue escrita a iglesias en Siria y en Cilicia. También en capítulo 16 leemos en versículo 4 que Pablo, al pasar por las ciudades, les entregaban las ordenanzas que habían acordado los apóstoles y los ancianos que estaban en Jerusalén para que las guardasen. Pero no eran opcionales. En Jerusalén no estaban dando opiniones. Ustedes pueden hacer lo que quieran. Estaban mandando a sus iglesias lo que deben hacer. Ese es un patrón bíblico de cómo organizar el gobierno de una iglesia local y también la relación que deben tener las iglesias entre sí. Y finalmente vemos, sin ninguna duda, el derecho que tiene la iglesia, el presbiterio específicamente, a pedir que en la iglesia se abstengan de algunas cosas por el bien de otros. Ahora, no estamos bajo estas reglas específicas ahora. Algunas veces preguntan cuánto si podemos comer sangre o no. Pues no estamos en sus tiempos. No estamos en el tiempo al principio de esta mezcla entre judíos y gentiles en la misma iglesia. Entonces no estamos bajo esas mismas reglas específicas. Pero los principios aquí sí son importantes. No podemos agregar absolutamente nada al evangelio. Pero el cristiano gozosamente se abstiene de cosas que pueden ofender a otros. Precisamente puesto que estamos bajo la gracia, que hemos sido salvos por pura gracia, podemos restringir nuestra libertad porque amamos tanto a otros. Esto vemos aquí muy claramente. También los escritos de Pablo, Romanos 14, Corintios 8. Tenemos que ser muy sensibles en cuanto a las conciencias de otros y ceder en algunos asuntos que no son fundamentales al Evangelio. Y eso no es imponer ninguna carga. Como dice aquí, no debería ser ninguna carga para nosotros hacer eso. Pero la iglesia, el presbiterio, sí puede hacer lo que ve que es para el bien de todos, lo que es para la unidad del pueblo de Dios. Repito, nunca, bajo ninguna circunstancia, puede agregar algo al evangelio. A veces simplemente poner reglas en diferentes contextos y circunstancias y culturas para el bien de la unidad de la iglesia. Hermanos, que prediquemos la salvación que es solo por gracia, que defendamos la salvación que es solo por gracia y que vivamos la salvación que es solo por gracia. Esa es nuestra responsabilidad como cristianos y como iglesia local. Que protejamos el mensaje de la salvación en contra de aquellos que quieren agregar algo, predicando, defendiendo la salvación por sola gracia. Después también vivir a la luz de ella. Vamos a orar. Padre, muchas gracias te damos por este pasaje, tu palabra, la importancia de entender lo que es el Evangelio. La salvación es solamente por gracia, no por ninguna otra cosa. No podemos agregar nada al Evangelio. Ayúdanos a entender lo que creemos y después defenderlo. Defender este Evangelio que está bajo ataque en muchas iglesias, en nuestro mundo. Pero no solamente tener la capacidad de ser muy duros para nunca ceder en cuanto al Evangelio y defender correctamente lo que creemos, pero también se darnos corazones amorosos, sumisos. Ayúdanos a gozosamente restringir nuestra libertad en cosas no fundamentales del Evangelio para el bien de otros. Eso es parte de vivir como tus hijos, Señor, y te pedimos que lo podamos hacer
porque nuestro amor para con nuestros hermanos es mucho más importante que cualquier libertad que podemos tener. Entonces, Señor, tú nos has hablado. Ahora te rogamos que tu Espíritu Santo aplique la palabra en sus corazones y que en estos días, Señor, esta semana podamos poner en práctica lo que estudiamos hoy. Prepararnos toda la semana para venir a la iglesia el domingo y adorarte como mereces. Y mientras estamos en nuestras familias y trabajos en la semana, defender el Evangelio que es solo por gracia y vivir a la luz de ella. Eso te pedimos en nombre de Cristo. Amén.